Ok, finalizado nuestro primer ejercicio, es muy posible, está dentro de la lógica, que quizás como primer contacto hayamos quedado un poco fuera de base. Es por eso que les traigo aquí lo que se conoce como una regla práctica para hallar la derivada de la función. Si ya he entendido desde el procedimiento lo que tengo que hacer, que es llegar hasta el límite, pues entendiendo, ya lo sabemos, que inicialmente tengo dos puntos que aparentemente están muy separados y que con ellos construyo el modelo de la pendiente, pero como ese modelo construido fue a partir de el concepto de la recta secante, si yo intento encontrar que esa diferencia se reduzca tanto que tienda a cero, pues paso de tener la recta secante a tener la recta tangente. Eso ya lo vimos. Eso nos lleva inmediatamente a pensar que más allá de hacer el cálculo de la pendiente como relación de variaciones de y dividido en variaciones de x, debe llevar asociado el límite. Entonces aquí tenemos 4 pasos sencillos con los cuales voy a llegar escalón por escalón, etapa por etapa, hasta el cálculo del límite. Si seguimos estos 4 pasos, ustedes aplican los 4 pasos y al finalizar el cuarto, que es el límite, ustedes lo pueden ver, estaríamos encontrando la derivada. Paso 1, incrementar la función. Ya no sería f de x, sino f de x más un desplazamiento infinitesimal que llamamos h. Ese valor tengo yo que calcularlo como el estado final menos el inicial para saber cuánto cambió la función. Entonces resto f de x más h, que es el estado final, menos f de x, que es el estado inicial. Y si resto del final el inicial, lo que obtengo es el cambio, la modificación. Como en el caso del avión, la velocidad en ese intervalo. Ahora bien, para poder validar proporcionalmente, no lo puedo hacer de manera individual, sino cuánto cambió la función versus o con relación a cuánto se modificó la variable independiente. Que el desplazamiento es lo que está cambiando la variable independiente, que sería h. Entonces mi tercer paso sería dividir en h, pues para hallar la relación entre lo que se incrementó la función versus lo que se había incrementado la variable independiente, que era h. Ahora bien, como ese valor de desplazamiento horizontal, que es el h, la variación de la variable independiente, debe ser lo sumamente pequeño posible, como sea posible, para pasar de la secante a la tangente, necesito el límite. Entonces, incremento la función, paso 1. Le resto la función inicial, paso 2. Hallo el incremento relativo, que es el incremento de y versus el incremento de x. División, paso 3. Y el paso 4, evaluar el límite. Miremoslo en un ejercicio. El desarrollo final, recuerden que por límite, si me llega a dar una indeterminación, sobre todo si esa indeterminación es 0 sobre 0, debo hacer un artificio matemático, factorización, álgebra básica, y dentro de esos procedimientos de álgebra básica está la racionalización, que es la eliminación del radical, como en este caso muy seguramente nos va a pasar, pues lo aplicamos. Y ustedes también ya saben cómo se hace, pero yo les voy a decir. Paso 1, incremento la función. Entonces, si tengo 2 raíz de x, ya no va a ser x, ahora es x más h. Entonces, en donde esté la x inicialmente, ahora escribo x más h. Por eso lo podemos ver ahora. Segundo paso, reste lo nuevo menos lo viejo. Lo nuevo es la función incrementada, o sea, 2 raíz de x más h. Y la función que había antes era solo 2 raíz de x. Entonces la resto. Y ahí está. Tercer paso, ya teniendo el incremento calculado, es decir, la función aumentada menos la función inicial restadas, la divido ahora en h, que se supone que h es el incremento de la variable independiente. Y el paso 4 es evaluar el límite, es decir, a esa expresión del paso 3 colocarle el límite. Recuerden que por el desarrollo del límite, más allá de hacerlo a hurtadillas, es decir, por acercamiento, por el proceso intuitivo,
O incluso, más allá de hacerlo por los laterales, existe lo que se conoce como el teorema de la sustitución. Y si yo sustituyo h por 0, estaría quitando de aquí la h, porque h vale 0 y me daría 2 raíz de x. Pero 2 raíz de x menos otras 2 raíz de x, arriba me daría 0. ¿Y cuánto vale h? 0. O sea que tendría 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 es una indeterminación. Y yo no puedo decir que el límite es indeterminado porque no tiene ninguna gracia. Entonces racionalizo. Y como racionalizar es eliminar el radical o los radicales que haya, recuerde que el procedimiento se calcula multiplicando y dividiendo. ¿Por qué multiplicando y dividiendo? Porque yo voy a adicionar algo que no hace parte del ejercicio. Entonces, si yo multiplico, altero el ejercicio, pero si yo divido, no altero nada. Ya eso lo conocen ustedes. Tener 200 y multiplicar por 2 es cambiar porque ya tendría 400, pero si también divido por 2, vuelvo a tener los mismos 200. Entonces, no estaría alterando. Ese es el beneficio de este artificio matemático. Entonces, ¿por quién voy a multiplicar? Por el conjugado de donde está la raíz. Y recuerden que el conjugado es la misma expresión, pero en vez de ser menos es más, o si es más le pongo menos. La idea es que queden con signos distintos para que ese producto notable se pueda ejecutar. Entonces lo que hago es multiplicar arriba y abajo por la misma expresión, pero con el signo contrario. Esto se vuelve un producto notable que no es otra cosa más que la respuesta, si lo veo desde el otro lado, la respuesta del caso 4 de factorización según Baldor, que se llama diferencia de cuadrados perfectos. Recuerden que una diferencia de dos cuadrados perfectos o se llama así porque los dos elementos tienen raíz cuadrada exacta. O sea, si los dos elementos tienen raíces cuadradas exactas, esas dos raíces yo las duplico. Solo que a un primer conjuntico o parejita le pongo menos y a la otra parejita le pongo más, tal cual como está aquí. Aquí hay dos parejitas iguales, una con menos y otra con más. Y si ahora me quiero devolver, pues lo que tengo que hacer es que como yo tenía dos raíces sacadas iguales, pues lo que hago es elevarlo al cuadrado para que sean como en un proceso anterior. O sea que la respuesta de esto es esta primera expresión al cuadrado y esta segunda expresión al cuadrado. Esto al cuadrado vendría siendo 4, porque 2 al cuadrado es 4, y la raíz también elevada al cuadrado, que ahí es donde se pierde la raíz, la razón de ser de hacerlo así. Entonces, en ese orden de ideas, esto se perdería y me daría 4 por x más h, y acá esto me daría 4 también, y esta raíz se perdería y me daría 4x. Al desarrollar eso, y al reemplazar el valor de h por 0, pues muchas expresiones del numerador se simplifican. Pues como esto ya lo hemos hecho en límite, yo los invito a que lo desarrollen. Pues si tienen alguna duda, pues la próxima clase me preguntan y yo les colaboro de una manera más detallada. Pero muchos de los elementos del numerador se van a simplificar y solo me queda 4h arriba. Y abajo, como también hay otras h, que es esta, la que había en un principio, multiplicada por la expresión que fue la del conjugado, pues permite que esta h se pueda simplificar con la de arriba. Recuerden que cuando hay indeterminación de 0 sobre 0, necesariamente tenemos que simplificar para romper la indeterminación, por lo menos la del 0 abajo. Y eso hemos hecho aquí. Hemos quitado la indeterminación del 0 abajo, porque ahora si sustituyo, esta h es 0, porque pues obviamente ese es el límite, y me daría 2 raíz de x y otra raíz de x. Una raíz de x más otra raíz de x, pues me darían 2 raíz de x más 2 raíz de x, me darían 4 raíces de x. Pero como arriba hay otro 4, esos 4 se simplifican, y por eso ya había simplificado las h's y simplifiqué ahora los 4, solo me queda un 1 sobre raíz de x. Esta es la respuesta de haber desarrollado la derivada de 2 raíz de x. Conclusión: si f de x es 2 raíz de x, f' de x es 1 sobre raíz de x. Cuando tengamos un poco más de práctica,
cuando hayamos entendido desde la matemática, el procedimiento, el algoritmo interno, ya nos podemos saltar y utilizar lo que se llaman las propiedades de las derivadas, que es lo que vamos a ver más adelante. Cuando veamos las propiedades de las derivadas, que de dónde salió la propiedad, perdón, de dónde salió el resultado, si a mí me preguntan si f de x es x a la 5, por ejemplo, ¿cuál es su derivada? Yo podría desarrollar este mismo procedimiento y encontrarlo. Pero este mismo procedimiento son como las tablas de multiplicar. Uno primero se aprende el código de cómo funcionan las tablas de multiplicar. Si a mí me dicen 4 por 5, ¿cómo sé que 4 por 5 es 20? Ah, porque es que existe una regla que se llama tabla de multiplicar. Pero cuando yo me pregunto, ¿cómo es eso? Porque yo no entiendo. Entonces yo digo, es que la multiplicación es la manera simplificada de escribir una suma repetitiva. 4 más 4 más 4 más 4 más 4 significa 5 veces el número 4. Entonces yo digo 5 por 4 y es 20. Ok, ya entendí. Yo necesito entender cuál es la relación entre las variables, sus incrementos, su cálculo del límite, para entender que si eso tiende a ser 0, dejo de ser una secante para convertirme en una tangente, y como el concepto geométrico de la derivada es la tangente o la pendiente de la recta, que es tangente, ok, entonces ya sé de dónde viene. Cuando ya sé de dónde viene, puedo volarme, saltarme el hecho de estar comprobando todo. Cuando yo me aprendí las tablas de multiplicar, no me las aprendí para estar comprobando que la multiplicación era la manera simple de hacer una suma larga. Cuando me aprendí la potenciación, no estaba cuestionando que con la potenciación estaba simplificando una multiplicación repetitiva y larga. Le creí porque lo pude demostrar, porque lo comprobé. Entonces, esta es la manera, y por eso lo debemos entender, de cómo probar las propiedades. Cuando tengamos las propiedades y me digan f de x es igual a x a la 5, no necesito hacer todo el procedimiento, sino que digo que la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. Y la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. O la derivada de la raíz cúbica de x es 1 sobre 3 raíz cuadrada, o raíz cúbica, perdón, de x a la 2. Y así muchas otras, la de los logaritmos, la de las funciones trigonométricas, que se vuelven unas reglas como las tablas de multiplicar. El día que se me olvide, yo la podría desarrollar. Pero también entendimos y aprendimos que desarrollarlo es más largo que aprenderme la regla. Por eso lo que sigue, el tema que prosigue, es aprendernos las propiedades. Pero por hoy hay que desarrollar y entender el código. Si a mí me dicen derivada de esa función y yo, como ya me sé las propiedades, y yo creo que ustedes también, pero bueno, estamos en el proceso de repasar, claramente entenderíamos que la derivada es 4x menos 5. Luego entendemos que era 2x a la 2 menos 5 para poder también entender por qué la derivada es 4x menos 5. Pero en este caso, aplicando las reglas de los 4 pasos, pues tomo la función y para derivarla ya sé que es calcularle el límite del incremento de la función menos la función inicial dividido en h cuando h tiende a ser 0. Tomo esta función y aquí cambio a x más h, véalo, ahí está, y aquí cambio a x más h. Esta es la primera parte de la operación, que es esta, y luego me dice menos f de x, y como f de x es esto, pues ahí está menos 2x menos 5, dividido en h. Desarrollo el trinomio cuadrado perfecto aquí, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Desarrollo esta operación y esta, y junto o simplifico lo que se conocen como términos semejantes. O sea, aquellos que usted vea que se parezcan, pues los suma o los resta. Al desarrollar esa suma y esa resta que está aquí, ya un poco más corta, encontramos que me da 4xh más 2h a la 2 menos 5h. Luego de haber desarrollado el trinomio cuadrado perfecto, multiplicarlo por 2, sumarlo, juntarlo, términos semejantes con los otros del numerador, pues obtengo esta expresión. Si reemplazo o evalúo el límite, me va a dar 0 arriba y 0 abajo.
porque la h, que vale 0, influencia a todos los elementos del trinomio, del polinomio que está ahí. ¿Qué tengo que hacer? Artificio matemático. ¿Qué artificio matemático? Factorizar. ¿Y cómo factorizo? Factor común. Caso 1, caso 1 de factorización según Baldor. Simplifico la h de arriba con la h de abajo y después reemplazo el límite que vale 0, que me dio 4x y 5, que era lo que desde un principio les había dicho. ¿Ok? Entonces, chicos, esto no es más que el primer concepto, el primer entendimiento del proceso de las derivadas, desde la matemática y desde la geometría. En este momento estamos calculándolo matemáticamente sin ir a las propiedades. Pero luego de ir a las propiedades, pues obviamente esto va a ser un poco más rápido. En el caso de tener f de x igual a 1/2 de x menos 2/3, cuando desarrollemos el ejercicio vamos a llegar a la respuesta que la derivada de f de x igual a 1/2 de x menos 2/3 debería dar 1/2. Bueno, vamos a comprobarlo. Entonces, según la fórmula, que puede ser delta de x o h, el incremento lo podemos llamar de la manera que mejor nos plazca. Es un valor infinitesimal, un delta, un diferencial. Son la manera en que se conoce y es la razón por la cual nuestro curso se llama cálculo diferencial. Porque todo se calcula a partir de cambios muy sutiles, cambios muy pequeños, cambios casi que imperceptibles, pero que en la repetición se vuelven más grandes. Incluso cuando pasemos este curso y entremos al cálculo 2, que se llama cálculo integral, que no es más sino hacer sumatorias infinitas para que sean números muy chiquiticos, pues se va a hacer de esa misma manera. Pero bueno, eso cuando estén en cálculo 2, pues si les toca conmigo, pues bien, bienvenidos y bienvenidos todos al proceso. Si no, pues con el profe con el que estén, pues muy seguramente van a desarrollar las mismas competencias. Entonces, primer paso, aumentar la función. Segundo paso, restar la función inicial. Tercer paso, hacer la diferencia. Y por último, el límite. Aquí está la función incrementada. Resto la función inicial y divido en delta de x o en h, que es lo mismo. Si es h, pues es límite cuando h tienda a 0. Si en este caso es delta de x, el diferencial, pues diferencial de x cuando tienda a 0. Al reemplazarlo, recuerden que muchos términos semejantes se van a cancelar y posterior a eso es importante que se factorice casi siempre, en este caso con factor común, para cancelar con el delta de x de abajo, como aquí. A veces no hay necesidad de sacar factor común porque todos se anulan y solo me queda un delta de x arriba que se simplifica con el delta de x abajo como fue acá. Y pues hacer esa simplificación, o al hacer esa simplificación y encontrar la respuesta, que en este caso es 1/2, pues llegamos al objetivo, ¿sí? Entonces, para terminar, ahí les dejo. La idea no es que desarrollen todos los ejercicios, aunque si los pueden hacer todos, pues genial, súper. Pero la invitación es que practiquen con cualquiera de ellos, ¿ok? Con que se hagan 1, 2 o 3, pues estaría contento. Y bueno, muchachos, no siendo más, felicitarlos por haber llegado hasta este momento. Es nuestra primera etapa de este proceso de validación de competencias en lo que tiene que ver con derivadas y bueno, no es más. Nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias por su atención y